Siempre soñé con contar lo que sucede en Chiribiquete. Este viaje hace parte de mi proyecto de grado de maestría en periodismo. Voy al corazón de la Amazonía, en una expedición científica de la mano de mi papá, Carlos Castaño Uribe, la persona que descubrió los tesoros de este lugar. Por el proceso de paz ya no tiene la barrera de violencia que por décadas lo protegió. En la frontera de Chiribiquete la amenaza es evidente. Casi la mitad de la deforestación de Colombia se concentra en los 5 departamentos que rodean al parque. 30 años después de lograr declararlo Parque Nacional, mi papá acepta traerme como su ayudante de trabajo de campo a esta selva tupida, casi intacta. Es un sitio poco explorado, casi desconocido. Voy a acampar sobre la meseta con el equipo de la expedición Fundación Herencia, que recoge las pruebas para demostrar que este es un sitio único y que se debe proteger. Desde que me bajé de ese helicóptero, yo tuve la certeza, y cuando vi el verdadero mundo perdido, tuve la certeza que era el momento de contar esta historia. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es María José Castaño y les vengo a presentar un reportaje que hice sobre la serranía de Chiribiquete. En esta presentación les voy a presentar 4 cosas específicamente. Primero, ¿cuál es mi relación con la historia? Segundo, ¿cuál es la importancia de este sitio en términos culturales y naturales? ¿Por qué este sitio está amenazado como el tercer elemento de la presentación? Y cuarto, ¿por qué todos ustedes tienen que conocer este lugar y por qué todos ustedes tienen que comprometerse a protegerlo? ¿Dónde queda Chiribiquete? Chiribiquete queda muy en la zona amazónica, es decir, entre el Caquetá y el Guaviare. ¿Qué es relevante este sitio? Es un sitio que fue declarado área protegida, Parque Nacional, en 1989. Es el más grande de los parques nacionales que tenemos. De los 59 parques nacionales, Chiribiquete es el más grande. Es tan importante que lo han ampliado 2 veces, además duplicando su tamaño. En este año pasará de 2.8 millones de hectáreas a 4.5 millones de hectáreas. Para los que a muchos no les diga mucho estas cifras, actualmente el tamaño de Chiribiquete o su área cabe en la mitad del territorio antioqueño. Y con esta ampliación que anunció el presidente Santos en febrero, va a quedar ocupando casi el 75% del área de Antioquia. Es decir, es bastante grande. ¿Qué tiene también de especial? Chiribiquete tiene 38 mesetas, es decir, tepuyes, que son unas rocas que surgen de la selva, altas como dioses, y son unas mesetas tan grandes, que pueden medir hasta 900 metros. 900 metros, para que también se hagan una idea, es 5 veces el edificio Coltejer. Y bueno, Chiribiquete es además un sitio fundamental para proteger a muchas de nuestras especies en vía de extinción: el jaguar, el delfín rosado, la danta, entre muchas otras. ¿Yo por qué llegué a Chiribiquete? No, es más, porque Chiribiquete llegó a mí, no sabría decirlo, pero el periodismo fue la razón por la que, yo llegué al periodismo para poder contar la historia de Chiribiquete. Para muchos de ustedes, Chiribiquete era completamente desconocido. Para muchos otros lo descubrieron en Magia Salvaje, que fue una película de biodiversidad que salió hace poquito y todo el mundo empezó a ver estos lugares extraordinarios. Para mí, pues siempre he crecido con la historia de Chiribiquete, muy específicamente porque mi papá, cuando yo tenía 1 año, era director de parques nacionales. Y cuando era director de parques nacionales, él iba viajando desde la Macayaco hasta Bogotá y por una tormenta se tuvo que desviar y en un momento dado se encontró con estos tepuyes enormes y dijo: ese sitio es especial. Y se fue y logró hacer todos los procedimientos para declararlo Parque Nacional. Cuando lo declaró Parque Nacional, él se encargó como científico y antropólogo y arqueólogo a investigar cuál era la relevancia de este sitio. Muchos antes estuvieron en Chiribiquete, el parque como tal. Ivan Scholters, que es un etnobotánico famoso americano que vino en los 40 a Colombia, pasó por ahí. Y sabemos, porque hay unas fotos donde aparece detrás de los tepuyes. Pero eso no es lo que es tan importante de Chiribiquete.
En el 91, en la primera expedición que coordinó mi papá, que fue además con un científico muy importante que es Tomás van der Haven, que seguramente lo han oído por la reserva famosa Van der Haven de Bogotá, y una serie de expertos de la Universidad Nacional armaron la primera expedición. Y en esa primera expedición se encontraron el descubrimiento, lo que hace a Chiribiquete extraordinario. Pero yo les voy a mostrar las primeras imágenes que hay sobre esta expedición y miremos qué fue lo que encontraron. Que marcó también un hito fundamental para el conocimiento científico del país y fue el hallazgo de los primeros murales pictóricos de este territorio, y tuvimos la suerte de iniciar toda una serie de investigaciones de acercamiento, de prospecciones arqueológicas, para poder determinar un poco el contexto cultural y social de estos grupos. Como una rana. Mira que... Hijo de pucha. Hay pinturas, ya llegué. ¿Grandes? No muchas. Pero hay un ejército. Desde entonces se han hecho 9 expediciones científicas con el apoyo de parques nacionales. Los mejores biólogos, etnólogos, zoólogos, herpetólogos, geólogos han ido en estas expediciones a levantar todo el conocimiento y todas las pruebas para establecer las herramientas jurídicas y legales para definir qué es este parque y su importancia. Todo esto llevan 30 años encubriendo esto, teniendo un muy bajo perfil. ¿Por qué? Porque no se podían dar el lujo de darlo a conocer sin poder protegerlo. Claramente, esto fue un insumo, el conocimiento científico fue un insumo fundamental para establecer las políticas públicas que hoy protegen el parque. En este trabajo, Julia Miranda, la actual directora de Parques Nacionales, ha sido fundamental y llevan luchando muchos años para establecer este sitio como un sitio esencial para nuestras áreas protegidas. Volviendo un poquito a mi investigación científica, ¿yo qué quería hacer? Yo quería hacer un reportaje. ¿Por qué un reportaje? Porque el reportaje le permite a uno mezclar la fotografía, el video, las infografías, y más allá de lo que podía ser relevante de Chiribiquete, Chiribiquete es muy visual, es muy bonito, y nadie puede entender a Chiribiquete solo desde las letras. Hay una parte que era esencial para mí, y era la objetividad periodística. Claro, como tenía una cercanía con un protagonista, para mí era muy importante que la metodología fuera rigurosa. La metodología en el periodismo también garantiza que el resultado sea objetivo, que el resultado como tal tenga un balance, porque los periodistas pues claramente no somos necesariamente objetivos. Para este reportaje entrevisté a 20 fuentes, las más expertas e idóneas, los expertos en patrimonio, en naturaleza, en territorio, en amenazas, todos los que me podían hablar de Chiribiquete. ¿Para qué? Para poder contrastar la información, verificar, investigar y revisar que toda la información que estaba recopilando en esta investigación fuera real, fuera verídica y se acercara a la verdad posible. Y bueno, uno de los puntos esenciales era ir a Chiribiquete. Cuando yo empecé a hacer este reportaje, mi directora de tesis me dijo, bueno, pero tienes que ir a Chiribiquete. Le dije, estás loca, nadie va a Chiribiquete, tienes que ir. Si no vas a Chiribiquete, no vas a tener la autoridad moral para contar sobre este sitio. Logré entonces lo que en 20 años no había logrado, que me llevaran como asistente de campo. La que anota, bueno, y la que organiza, esa era yo. Entonces me fui con él y lo que le prometí es voy a recoger los elementos para contarle a los colombianos por qué este sitio tenemos que cuidarlo. ¿Cuál es la relevancia natural y cultural de este sitio? Hombre, hasta ahora en estas expediciones han encontrado 50 murales con más de 70.000 pinturas indígenas, a alturas de las que ni siquiera los científicos se pueden explicar cómo llegaron ahí. Nosotros con helicóptero, con cuerda, con el experto, con el otro experto, tratando de subir 10, 15, 20 horas para llegar a las pinturas, y los indígenas a 300 metros, a 400 metros abajo del Tepuy, nadie se explica cómo llegaban ahí.
¿Qué tienen de interesante estas pinturas? Tienen más de 20.000 años, según las pruebas 14, que son las pruebas que permiten identificar o determinar la antigüedad del material orgánico. Establece que estas fechas son muy, muy antiguas. 20.000 años es antes de la llegada del hombre a la América. Eso implicaría que Chiribiquete es el sitio, o los hombres que estaban en Chiribiquete son mucho más antiguos de lo que dice la ciencia, de lo que dice la historia. Entonces, imagínense lo que puede ser de revelador estos encuentros, ¿no? Además, son pinturas que han sido pintadas por siglos. No son solamente hay pinturas de esa antigüedad, sino hay pinturas de 50, de 20, y hay pinturas muy recientes de menos de 20 años. Es decir, que por siglos y siglos y siglos, estos niños, estos indígenas, que eran chamanes nómadas, que venían de Brasil, de Bolivia, de México, que venían acá a hacer sus rituales, a hablar de los jaguares, a convertirse en hombres jaguares, siguen pintando acá. Roberto Franco, que fue un muy reconocido investigador de pueblos indígenas no contactados, viajando por encima de Chiribiquete, vio las 5 comunidades indígenas desde arriba y sacó o consiguió los elementos para que sacáramos un decreto para que ninguno de nosotros pueda contactarlos, para que ninguno de nosotros pueda molestarlos, porque son comunidades indígenas que habitan en el parque, que nunca han tenido contacto con el hombre occidental y que se deben proteger. Entonces, es uno de los temas más interesantes en temas culturales. También se cree que son ellos los que siguen pintando, aunque bueno, muy difícil preguntarles porque nadie los ha visto, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia natural? Hay un tema que a mí me gusta mucho y es que siempre veo a mucha gente decir, no, es que Chiribiquete hay de todo, esa biodiversidad es extraordinaria, miles de millones. No, no es que sea una biodiversidad extraordinaria, pero sí es una biodiversidad muy especial. Hay 4, las especies que viven en Chiribiquete vienen de diferentes ecosistemas, de diferentes, no ecosistemas, me regañarían los científicos, biomas, pero es lo mismo que el ecosistema. Pero estos son 4 biomas diferentes, es decir, especies del Amazonas, especies de las Guyanas, especies de los llanos y especies de diferentes lugares vienen a convivir todas juntas en Chiribiquete. Y bueno, otro de los puntos fundamentales es que Chiribiquete es el hogar de muchas de nuestras especies. El 30% de la flora de la Amazonía, el 10% de las mariposas, el 30% de la diversidad de murciélagos, todos en Chiribiquete. Y bueno, y claro, estos tepuyes de los que hablábamos que hacen tan característico a Chiribiquete son las formaciones rocosas más antiguas del continente y que nos conectan en el escudo guyanés con Roraima en Venezuela. Claro, Roraima es mucho más grande que nosotros, pero es un tema en términos geológicos muy interesantes. Pero bueno, yo no les quiero decir, más bien voy a dejar que mis fuentes les cuenten a ustedes por qué es tan importante en términos culturales y naturales. Lo especial de este paisaje, yo creo que lo podemos ver aquí, es el paisaje, podemos decir, impresionante de rocas que se levantan con paredones de centenares de metros de altura a veces y en escalones hacia abajo, hacia la selva. Y entonces entre las mesetas se encuentra selva tropical, húmeda, como si fuera amazónico, y encima encontramos ya otro tipo de vegetación, una vegetación de tipo más bien de bosque bajo, o bosque de un poco de carácter de sabanas, muy abierta, causado por el suelo, que es areniscoso, que es muy pobre y muy duro, y es muy difícil para los árboles encontrar dónde agarrar sus raíces, y por consiguiente la vegetación es mucho más baja, mucho más abierta. Y en total da un paisaje realmente impresionante de esos paredones de roca alternando con selva y con sabana. Por razones de su tamaño y también de su localización, es un parque absolutamente extraordinario. Por su tamaño, porque es el parque más grande con que cuenta Colombia, y porque tiene la representación de unos ecosistemas altamente biodiversos, como son el de la Amazonía,
en conjunción o articulación o coyuntura con la zona andina. Una zona además inexplorada e intacta, porque como se ha venido comprobando con las múltiples expediciones que se han hecho, no ha habido asentamientos humanos como tal allí, sino que para unos pueblos indígenas ha sido un sitio sagrado de peregrinaje, que además entonces tiene esa importancia adicional a la de la biodiversidad, que es la cultural, porque allí se encuentran los testimonios de esos pueblos indígenas que quedaron plasmados en enormes murales, extraordinarios murales. Si miráramos solamente el tema de mariposas, que es lo que yo trabajo, en 1992 encontré en un solo sitio, que fue la parte central, 23 especies de mariposas. Y hemos encontrado esas especies andinas volando en Chiribiquete con una mezcla de especies netamente amazónicas, y algunas de ellas son especies nuevas para la ciencia. Entonces eso nos está mostrando que aparentemente pues, es una teoría que tenemos hasta ahora. Nos falta todavía mucho más trabajo, que de ahí de Chiribiquete se está diversificando mucho, pero también hemos encontrado una diferenciación de especies entre tepuy y tepuy. O sea, uno esperaría que si encontramos unas especies de mariposas acá arriba en este tepuy, las volviésemos a encontrar acá, porque es que estamos muy cercanos. O sea, la distancia entre un tepuy y otro tepuy no son kilómetros de kilómetros, en helicópteros son 10, 12 minutos de diferencia, y las poblaciones son completamente distintas. Lo mismo está pasando en mamíferos, lo mismo está pasando en anfibios. Lo que hace a Chiribiquete mucho más único es el tema de las pictografías, de lo que se ha encontrado en pictografías, y te estoy hablando, digamos, que yo he participado desde la primera expedición que hicimos en 1992 hasta la última expedición que se hizo ahorita en el año 2017. Entonces, datado con carbono 14, se han encontrado más o menos unos 20.000 años de historia desde que de antigüedad de esas pictografías. Y esto lo que lo hace único es esas pictografías tan antiguas que dicho así, esta es la presencia más antigua del hombre en América. El dato más antiguo que teníamos era de 14.000 años. Sí, claro. Botiquín, baja. Las condiciones no son fáciles. Ahí me encontraba yo como asistente de mi papá. La llegada de las pinturas es toda una odisea. Estas rocas que brotan de la selva pueden llegar a medir hasta 3 Torres Eiffel juntas. Es sagrado. Este arte rupestre fue pintado con pigmentos minerales por chamanes nómadas. Aunque hay pinturas más antiguas de 20.000 años, hay evidencia de que los indígenas siguen pintando acá. Una figura de la fascia Jaju, y encima 2 representaciones zoomorfas de la fase Guayabera. Hasta ahora Castaño ha encontrado 50 murales en el parque, con más de 70.000 dibujos. Aquí está plasmado en las rocas todo un lenguaje codificado de carácter simbólico y de carácter espiritual, hecho por seres que fueron los encargados de dar origen para ellos de todos los elementos y de contar las primeras historias del momento de origen. Cada minuto en Chiribiquete cuesta. Panel 4 de aquí. Y el trabajo científico es minucioso. Voy a recoger muestras. Debajo de los murales encontramos restos de fogata que pueden tener días o siglos. Con pruebas de carbono 14 sabremos su antigüedad. Los científicos creen que quienes siguen visitando Chiribiquete son comunidades indígenas que nunca han tenido contacto con el hombre occidental. ¿Cómo no va a ser Chiribiquete un centro importante para los indígenas? Es el centro, no es uno de los centros, es el centro. Si uno habla con los conocedores tradicionales, con los chamanes sobre Chiribiquete, obviamente van a hacer relación a la cuna del mundo. Y siempre cuna, origen, ancestralidad, todo eso está ahí. Es una maravilla
Los chamanes lo conocen, lo pasean, lo recorren, lo mantienen y todas las visitas son chamánicas. Pero son todas las etnias de esa parte, porque ahí se junta con los del Baupés, con los de Amazonas, con los de Guaviare. Ese es un centro del mundo. Y el manejo del Amazonas siempre ha sido el manejo de la Gran Maloca. Ahora que vino el Papa y hablaba de la casa común, la cuenca siempre ha sido la Gran Maloca, la casa común, y siempre ha sido de cuidado colectivo, y todos los indígenas responden por el cuidado de su casa común. Pues Chiribiquete también es un espacio común que es cuidado, conocido, recorrido y manejado por una serie de chamanes que tienen que mantenerlo vivo porque ese es como la cuna de la espiritualidad también. Esta combinación tan especial entre el componente natural y cultural hace que Chiribiquete sea llamado ni más ni menos la Capilla Sixtina de la Amazonía. Es tan importante esta relación entre los dos componentes que la Fundación Herencia, Parques Nacionales y el Gobierno Nacional ya montaron un dossier para que la UNESCO declare a Chiribiquete como Patrimonio de la Humanidad. Esta, además, es una categoría muy rara, que es la categoría mixta. Esta categoría mixta implica que hay una relación muy fuerte entre los dos componentes. Ustedes saben que hay patrimonios naturales y hay patrimonios culturales. Para que haya una combinación de los dos es complicadísimo. Solamente creo que 18, 19 lugares en el mundo tienen esta combinación. Y es que realmente tiene que el sitio ser muy especial y lo que pasa tradicionalmente en este sitio en términos culturales tiene que tener una relación con el lugar. Un ejemplo de una categoría mixta es, por ejemplo, Machu Picchu. Machu Picchu no, o sea, las ruinas no serían así en ese lugar si no fueran en esas montañas, porque tradicionalmente y desde la cosmología de los indígenas, Machu Picchu era ese sitio sagrado. Para los indígenas de Chiribiquete no es diferente. Chiribiquete es el centro del mundo. Es donde el Padre Sol tuvo relaciones con su hija la luna para tener a su hijo el jaguar. Y el jaguar es el representante de ellos dos en la tierra. Y el jaguar está representado no solamente en todos los murales de Chiribiquete, sino que todos los indígenas chamanes hacían sus ritos con yopo, con yagé, con veneno, para convertirse en hombres jaguares, para convertirse en esos seres que pueden hablar con otros mundos y traer ese conocimiento. Y en esos ritos hacen estos dibujos. Y es que definitivamente Chiribiquete es el lugar de origen, es el centro. Y lo más curioso de todo es que si uno mira el centro del mundo, Google Earth 00, ¿saben qué está en la mitad del mundo? Chiribiquete. ¿Cómo lo sabían? No lo sé. Pero toda esta historia es muy linda. Muchos héroes. Ahora vamos a ver los villanos. Las amenazas de Chiribiquete en este momento son las más graves que está viviendo el parque, por el contexto político y el contexto social del país. Hay 4 fundamentales: la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, el posconflicto, el turismo y el desconocimiento del valor patrimonial del parque. Volvámonos un poquito. Chiribiquete, como todos en este país, no ha sido inmune a las guerras de nuestro país. En la frontera sur de Chiribiquete estaba Tranquilandia, es decir, los 7 laboratorios de pasta de coca del cartel de Medellín, con pistas, bulldozers, avionetas para transportar y llevar la coca, estaban en una de las fronteras del parque. En el 84 el gobierno bombardeó estos. Estas fotos me las compartió Patricio Van Hildebrandt, uno de los científicos que tenía un centro científico en Puerto Abeja y que en una de sus caminatas encontró esto, los restos de Tranquilandia, bulldozers, bombas, todo destruido, pero en la mitad de la nada. ¿Y por qué? Y esto es un punto muy esencial. La guerra o la selva ha protegido siempre a los grupos ilegales. Chiribiquete era uno de estos sitios protectores. Pero lo que a mí más me pareció interesante de este trabajo o de este reportaje es descubrir que la guerra protegió las riquezas naturales de nuestro país. Este mapa que ven acá me lo compartió la Fundación de Desarrollo y Conservación Sostenible y Lorenzo Morales, que es uno de los periodistas más conocedores de guerra y medio ambiente en el país. Y lo que muestra es lo siguiente: lo que ven cafecito y amarillo
es donde el conflicto armado en Colombia fue más fuerte. Y lo verde son nuestros parques nacionales. La guerra mantuvo alejado de todas las fronteras de nuestros parques al desarrollo, a las inversiones del Estado, a las inversiones privadas, a la llegada de la colonización, a la minería, lo que mantuvo intactos a todos nuestros patrimonios naturales. Con la firma del proceso de paz, ese cerrojo se abrió y la depredación de recursos en todas las fronteras de los parques está desbocada. Ahora oímos todo el día en los medios, se están comiendo el Amazonas, la deforestación en Amazonas, y nadie le para bolas, pero ahora en este momento del país sí es grave, sí tenemos que pararle bolas, porque cada día se está acercando más a la frontera de este parque y de los otros parques. ¿Qué es la consecuencia de todo esto? La deforestación. La deforestación es el gran enemigo de esta historia, el gran villano. ¿Por qué se da la deforestación? Estas son cifras del IDEAM y de la Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible. Primero, la quema y tala de árboles, la llamada praderización. Como su nombre lo indica, es simplemente que praderizan, pero no praderizan solamente para ganadería. Ahorita, lo que descubrimos, digamos, en conjunto con otras entidades y expertos, es que hay muchos grupos muy poderosos en el Amazonas que están tumbando todo para apropiarse de las tierras. Miles de hectáreas. No son campesinos, no son indígenas, son grupos que están tumbándose el Amazonas para robarse todas esas hectáreas. El segundo, las carreteras legales e ilegales. Uno no creería, pero en un sitio abandonado por el Estado hay muchas carreteras ilegales, que eran con las que usaban las FARC para transportar la coca, las que utilizaban los grupos ilegales, también no solamente ilegales, sino informales, que para transportar todos los temas de minería ilegal, para transportar las especies en vía de extinción. Y hay además carreteras legales que solamente el anuncio del proyecto dicen van a pasar una carretera por acá y llegan todos los colonizadores a tumbar bosque, porque claro, si les dicen que va a llegar una carretera, ellos se instalan esperando que haya oportunidades, que haya desarrollo económico, que haya negocios, y eso es uno de los grandes factores que se está comiendo el Amazonas. Los cultivos ilícitos, para nadie es un secreto que seguimos teniendo disidencias de las FARC y son uno de los grandes promotores de los cultivos ilícitos en la región. Yo hablaba con Julia Miranda, la directora de parques, en este reportaje. Ella me decía, en Chiribiquete alcanzamos a identificar en la frontera 14 cultivos. Menos mal, nos la pillamos rápido y fuimos y los bajamos todos con las Fuerzas Armadas. Pero no hay que bajar la guardia porque sigue pasando en muchos parques. Incendios, bueno, en las fronteras de los parques, para ser más exacto. Incendios, extracción minera, sobre todo en los ríos, río Rayarí, río Mesay, está lleno de minería ilegal. Contratan hasta a los pobres indígenas para que saquen, violando todas las normas ambientales, el oro. Y la ganadería extensiva, que otra de mis fuentes, Manuel Rodríguez Becerra, que es una eminencia ambiental, me decía, el problema de la ganadería en Colombia es que nosotros ponemos una vaca y ponemos todo el terreno de una forma ineficiente, inefectiva, y ahora como no hay muchos otros mecanismos, entonces la ganadería también es otro de las formas de sobrevivir, pero es con estas formas, digamos, tan ineficientes, un gran destructor y pues no está trayendo nada bueno. Esta cifra me impresionó mucho, también son cifras del IDEAM. La mitad de la deforestación está en los 5 departamentos que rodean al parque. Esta es una cifra que de pronto no dice tanto sola, 178.000 hectáreas taladas de 2016, o sea, el doble, pero sí son cifras que demuestran que desde el proceso de paz se está duplicando y duplicando y duplicando cada vez más la deforestación en el Amazonas. Estas son las carreteras informales que les contaba. Por acá hay trechas enormes por todo el Amazonas, en la que montan motos así para llevar la coca, ¡vum! Y en la que llevan la minería ilegal, en la que se transportan, pero son totalmente ilegales. Y hay también muchas informales. Hay 16 por todo el Amazonas que ninguna está reportada, ni en Invías y Ministerio de Transporte. Y ustedes me dirán, ay no, pero unas carreteritas, sí, unas carreteritas, miren las cifras. 5 carreteras de 765 kilómetros, 8 en el Guaviare con 599 y 3 en el Meta de una extensión similar, todas ilegales informales. Este es uno de los proyectos, que es un proyecto legal que se llama la Carretera Marginal de la Selva. Es un proyecto que lleva años porque se suponía que iba a conectar a Colombia con Venezuela y con otros países, pero en realidad ahorita lo están promoviendo para
recortar la distancia entre San Vicente del Caguán, La Macarena y San José del Guaviare. Pero es un proyecto que está promoviendo el Ministerio de Transporte y que solo con ese proyecto se van a ver afectadas 1 millón de hectáreas, según la Fundación de Conservación y Desarrollo. Y es un proyecto que está funcionando ahora y que si nadie hace nada, pues definitivamente el Amazonas está en un gran riesgo solo por un proyecto legal. El 50% de las zonas deforestadas en el bosque están a menos de 2 kilómetros de distancia de las vías, lo que demuestra que hay una relación absoluta entre una vía y la deforestación. Este es el gran punto de Chiribiquete, el turismo. Bueno, malo, bueno, malo. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo dice, ¿para qué dar a conocer Chiribiquete? O el gran debate, y el gran debate, por ejemplo, con mi padre siempre era, hay que dar a conocer Chiribiquete. No hay que dar a conocer Chiribiquete porque entonces la gente va y lo daña y lo afecta, y las comunidades indígenas, sí, pero el turismo tiene cosas buenas y toca evaluarlas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Uno, que es un activador del patrimonio. Todos los patrimonios que tenemos, la única forma de activarlos es conociéndolos. Es una oportunidad para educar sobre el conocimiento y las tradiciones ancestrales. Acá muy pocos conocemos sobre nuestras tradiciones ancestrales, si acaso con los de la Sierra Nevada, pero con los indígenas amazónicos, ¿cuándo hemos tenido la oportunidad de saber qué piensan, cuál es su cosmología, cómo es su visión del mundo? Somos muy pocos y nunca les hemos dado la oportunidad. Los ingresos y desarrollo de poblaciones cercanas, poblaciones como estas que han tenido afectaciones y que siempre han dependido de economías ilegales, pues el turismo puede ser una buena opción. Y claro, divulgar valores y significados del valor patrimonial. Abrirlo podría implicar poder darlo a conocer y reconocer ese valor. Pero ahora viene lo malo. ¿Qué pasa? Si uno expone un sitio al turismo y no tiene los recursos para protegerlo, termina destruyendo un lugar. Muchos de los ejemplos, ¿por qué? Porque es que lo que pasa realmente es que el turismo cambia las dinámicas sociales y económicas de un lugar. Les voy a poner el ejemplo de Cartagena. Cuando Cartagena se estableció como un sitio turístico, había gente que habitaba su centro histórico y que tenían un tipo de vida, y los vendedores y la señora en la mecedora. Se vuelve un sitio turístico y toda esa gente empieza a salir porque no pueden pagar, porque llegan los inversionistas, porque llegan las boutiques, y toda esa gente que conformaba el patrimonio inmaterial deja de existir. Y en el momento en que deja de existir, pues pierde su razón de ser, es decir, pierde su vocación. Y ese es uno de los grandes problemas, es que si no valoran el patrimonio por lo que es, puede cambiar su propia condición por el turismo. Esta es una frase que a mí me gustó mucho de una de las personas que entrevisté, que es Hilda Camacho. Ella es la mayor experta en patrimonio del Ministerio de Cultura. Ella me decía, estamos totalmente de acuerdo que toca dar a conocer el patrimonio, porque es que uno no cuida lo que no conoce. Y eso para mí, personalmente, es un argumento poderosísimo. Si nadie conoce a Chiribiquete, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a defender? ¿Qué va a hacer la opinión pública si saben que por allá hay un sitio y se lo están devorando? Pero tenemos que apropiarnos de nuestro patrimonio para decir, hey, no puedes hacer eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la Macarena? Uno ve que los Land Rovers entran y destruyen la Macarena y sale la opinión pública a decir, eso está mal, no se puede hacer. Y la opinión pública termina ejerciendo un poder muy importante en la protección de sitios como estos. Pero la verdadera amenaza del turismo son estas comunidades indígenas no contactadas que habitan ahí, por muchas razones. Primero, porque está completamente prohibido interferir en su vida. La decisión de no permitir que nosotros interfiramos tiene fundamentos o argumentos muy fuertes. Tenemos el ejemplo de los Nucac. Los Nucac, hace pocos años, eran una comunidad indígena no contactada, que los sacaron obligados de sus tierras. No solamente la mayoría murió por viruses, porque no tenían defensas contra nuestras enfermedades, sino que el resto terminaron prostituidos y mendigando en San José. ¿Queremos que eso pase con esas comunidades indígenas de Chiribiquete? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Tenemos nosotros derecho de ir e inmiscuirnos y sacarlos de su vida como personas civilizadas? ¿Somos los civilizados primero? No lo sé. El tema además del impacto en las pinturas. Todas estas pinturas tienen tradiciones, no solamente son muy sensibles a que las afectemos, si las tocamos, si las molestamos, pero también hay muchos turistas y hay muchos ejemplos en Colombia de gente que va y las grafitea, que va y las daña, que va y las arranca.
para un ambientalista me decía específicamente, yo me imagino a ese turista metiéndole cuchillo para llevarse el pedazo a su casa. Y pues yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprende que eso pase en Colombia. Pero el problema real es que estas tradiciones de estos dibujos indígenas se siguen haciendo acá. O sea, el hecho de que no sean solamente pinturas de 20.000 años, sino que son tradiciones que llevan vivas a lo largo del tiempo, implica que hay muchas personas que tienen estos rituales y que se deberían respetar. Yo creo que uno de los grandes héroes para mí en esta historia es Parques Nacionales, porque de verdad ha hecho un esfuerzo titánico por proteger este sitio. Parques Nacionales ha tenido que proteger un sitio que queda en la mitad de la nada, con los recursos. O sea, ustedes no se imaginan lo costoso que puede ser ir a hacer a Chiribiquete. Toca ir en helicóptero, eso en la mitad de la nada. Si ustedes se van en carro o en barco o caminando, se pueden demorar 6, 7, 8, 10 días. Entonces, digamos que las dificultades de cuidar un sitio como estos es complejo, pero ellos le han metido la ficha total. Primero, por el conocimiento científico. Han apoyado todas las expediciones de todos los científicos, los mejores científicos, para recoger el conocimiento y para traerlo y divulgarlo como conocimiento de nuestro país. 2, trabajo con resguardos de las 21 etnias indígenas que rodean el parque para que las etnias también jueguen un papel en protegerlo. No las etnias no contactadas, sino las que sí están afuera, en la periferia del parque, en las fronteras, y que pueden jugar un papel importante en este proceso. La negociación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Ustedes cuándo habían visto que la agencia dijera, bueno, está bien, yo me autocontrolo, no voy a explotar ningún recurso? Pues estos manes lo lograron. Lograron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos dijera, todo lo que está alrededor de Chiribiquete no lo tocamos. Nadie puede explotar ahí, nadie puede meterse ahí, nadie puede sacar petróleo, porque le vamos a dar prioridad a este parque. Y bueno, y además lograr 2 ampliaciones para que sea el parque más grande de Colombia, más importante, con todos los proyectos, pues me parece que es una hazaña titánica. Y bueno, el punto de la UNESCO. En octubre dicen si Chiribiquete es o no un patrimonio de la humanidad. Y eso no solamente sería un orgullo para todos nosotros, porque tendríamos la oportunidad de conocer y descubrir nuestros propios incas o nuestros propios mayas, sino que además tendríamos el deber de darle a conocer al mundo una tradición que ni siquiera nosotros conocemos, un privilegio que ni siquiera nosotros hemos podido explorar desde el conocimiento a grandes rasgos, pero lo estamos empezando a hacer. ¿Cómo apoyar? Yo siempre le decía a Julia, mirando a la directora de parques, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para proteger este sitio? Me decía, mira, muy claro, no aceptar ofertas de turismo ilegal, sino denunciarlas. Desde la salida de Magia Salvaje, desafortunadamente, muchos operadores muy vivos empezaron a meter a gente en Chiribiquete. Hay reporte de 100 personas que se han metido al parque, poniendo en riesgo a esas comunidades, poniendo en riesgo a las pinturas, poniendo en riesgo un parque que está 100% intacto, 100% virgen. ¿Ustedes se imaginan que hay un sitio virgen en el mundo? Chiribiquete. ¿Se imaginan todos esos turistas que están entrando de forma ilegal a destruir esto sin ningún control? Pues eso es un punto bastante grave. Por eso lo que también me decía es muy importante apoyar la gestión de parques nacionales en su control y denunciar todas las actividades que vean. Y claro, también me decía que a ella lo que le interesa es que desde la academia, es decir, desde ustedes y desde muchas entidades, se unan a esta causa para investigar más, para promover el conocimiento y para entender este sitio, para crear una conciencia colectiva de este gran descubrimiento que nos pertenece a todos nosotros. ¿Qué pasa en este mundo? O sea, ¿qué pasa en este nuevo contexto? Que claramente no es el momento de seguir manteniendo a Chiribiquete en bajo perfil. Es el momento de darlo a conocer, pero de divulgar sus valores de una forma diferente, no necesariamente yendo al parque, no necesariamente afectándolo, sino mirando cuáles son las otras herramientas que uno tiene para explorar y apropiarse de este patrimonio. Parque Explora, por ejemplo, podría ser un gran espacio para hacer una exposición 360 o hacer un espacio, un domo donde uno pueda visitar el parque desde arriba. Sé que, digamos, en este momento Parques Nacionales está trabajando para que se puedan visitar el parque con unas condiciones, desde arriba, como se visitan las líneas de Nazca o como se visitan muchos espacios para no impactarlos, y algunos, bueno, si quieren ver las pinturas, hay espacios también afuera del parque o en las fronteras que ya están impactadas que se puede conocer, pero respetar muy bien esos lineamientos y nosotros colombianos saber cómo podemos aportar o conocer este patrimonio y divulgarlo sin afectar al parque.
La declaratoria de la UNESCO es un hito fundamental para nosotros también para apropiarnos del gozo y obligar al Estado, porque otro de los puntos fundamentales de la protección de los patrimonios naturales es que dependen un poquito de los gobiernos de turno. Con la UNESCO no se podría. No sabemos quién va a quedar de presidente, no sabemos quiénes van a manejar más adelante los patrimonios naturales de nuestro país, pero con la UNESCO sí tendríamos las obligaciones. Entonces la idea es que la opinión pública también juegue un papel fundamental en su protección. Y por último, claro, el compromiso de todos ustedes con esta maloca del jaguar, porque finalmente es nuestra y seguro va a ser de la humanidad. Muchas gracias a todos por haber venido. Voy a llamar al amigo, ¿puedo? Por favor, amigo, ven. Les presento a mi papá, el gran explorador y arqueólogo de Chiribiquete. Hace exactamente 2 años me convenció de que empezáramos esta campaña lenta de buscar un ambiente cada vez más propicio para socializar esta información que he tenido el privilegio de estudiar, de conocer, de investigar durante 30 años. Y a pesar de que todo el mundo pueda pensar que es un gran privilegio, es un peso enorme, porque encima de mis espaldas ha estado la decisión de mantener el sigilo absoluto de lo que existe en Chiribiquete, prescindiendo de todo lo que puede haber pasado si hubiéramos dicho hace muchos años estas maravillas patrimoniales que tiene Colombia, pero corríamos el riesgo de perder Chiribiquete. Yo no me siento en este momento totalmente tranquilo con el escenario que se nos avecina, por el contrario, me siento muy preocupado, pero Majo me ayudó a entender que el silencio en este momento no es la herramienta más adecuada, y gracias a que ella se está especializando en comunicación estratégica, periodismo, me ha venido dando una serie de insumos, herramientas para ir estructurando ese paso gradual hacia dar a conocer cientos de miles de páginas, de tomos, de historia de un continente que nadie conoce. Lo que está escrito en Chiribiquete es la historia más importante de este continente y hay que ser muy responsables con lo que hay allí. Por eso, para concluir esta pequeña introducción, ¿Y responder la pregunta? tenemos, como ella lo dijo ahora, una tarea enorme: convencer a todos los colombianos y al mundo, porque muy próximamente este patrimonio será mundial, será de la humanidad, que la mejor manera de proteger Chiribiquete es dejarlo tranquilo, como ha estado hasta el momento, en manos, no del abandono, en manos de una doctrina y unas leyes que nuestros indígenas han logrado mantener durante siglos. Estamos en un momento muy coyuntural, sin lugar a dudas. Chiribiquete. Después de toda la investigación que he logrado establecer, Chiribiquete es un vocablo carijona de la gran familia macrolingüística carib, que entre otras cosas fue el último grupo conocido que habitó todos los contornos del parque durante mucho tiempo. Estos indígenas era una comunidad bastante numerosa. Las crónicas desde el siglo XVII que los mencionan hablan de 25, 30.000 hasta 40.000 indígenas en esta región. Lo importante es entender que ellos tuvieron una tarea fundamental: ser los guardianes de Chiribiquete, y no fueron los únicos. Hubo tiempo atrás muchas otras comunidades que hicieron esa misma tarea
para impedir el acceso a Chiribiquete. Lamentablemente los Carijona hoy no existen. La época de las caucherías acabó con ellos, los masacraron. Ha sido realmente uno de los genocidios más impresionantes que no conocemos hoy en día. Pero el término Chiribiquete es un término Carijona y más o menos viene a traducir la maloca del enjambre solar. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con todo el contenido cosmogónico que hay precisamente en esta gran historia detrás de las pinturas, detrás de la cultura, detrás de la cosmovisión que hay encerrada en estas pinturas. Bueno, he tenido la fortuna de dirigir todas las expediciones que se han hecho en Chiribiquete y la verdad que sí, intentamos en alguna oportunidad tener la posibilidad de llevar a algunos indígenas. La verdad es que no han querido, y no han querido porque hay una serie de razones muy fuertes de carácter mítico, de carácter espiritual que les impiden acceder a Chiribiquete. Son muy pocos los que se atreven a acercarse a Chiribiquete. Hay toda una serie de normas, de leyes, y ellos lo que dicen es: este es un sitio sumamente fuerte, potente. Si uno se introduce, no solamente le causa afectación al área, sino a uno mismo. Y digamos que en ese sentido no hay hasta el momento un acercamiento. Sin embargo, hay muchos chamanes que incursionan dentro de Chiribiquete y lo hacen sin necesidad de acompañar, no son cosas excluyentes. Y yo sé que van generalmente, el chamanismo en Colombia tiene una gran importancia en el contexto internacional. Somos conocidos como un área de conocimiento espiritual. Nosotros no tuvimos pirámides majestuosas, ni castillos labrados en piedra como los incas o los mayas, pero se reconoce en el mundo amerindio que somos el sitio más importante del pensamiento y el conocimiento chamánico de toda la región. Entonces, eso evidentemente tiene que ver con unas reglas, unas pautas de conocimiento muy fuerte, y todo el chamanismo en América reconoce que en sus sesiones chamánicas van a sitios a empoderarse. Muchos de ellos mencionan estos cerros en esos viajes de pensamiento. Y sabemos que hay también peregrinaciones. Hemos tenido oportunidad de conocer relatos de peregrinaciones de chamanes de otras partes, incluso fuera del país, que van físicamente a visitar el área. Entonces es un lugar muy especial, muy sagrado, y seguramente ya con esta apertura poco a poco tendremos la oportunidad de irnos acercando cada vez más desde el mundo científico al mundo del pensamiento chamánico e indígena de la actualidad para proteger el área. Pero lo que sí te puedo decir es que muchos de los indígenas sí han hecho parte de todos los programas, por ejemplo, de parques nacionales y la conservación y protección. De hecho, esos 21 resguardos indígenas han sido contactados precisamente para involucrarlos y definir cuál debe ser la mejor forma de proteger este parque. Porque, como lo comentaba él, este es un sitio además de conservación espiritual, de preservación espiritual. Carlos Rodríguez, una de las fuentes que es el mayor conocedor de culturas indígenas y de comunidades indígenas del Amazonas, me decía, es que muy pocos chamanes se atreven a ir a Chiribiquete, casi ninguno puede ir, porque su poder energético es tan grande que solamente los designados, los fuertes, son los que tienen una relación con Chiribiquete. Pero tú le preguntas a muchos indígenas y te dicen, yo no puedo ir a Chiribiquete. Y eso es muy interesante, pero claramente yo creo que habrá que ver cómo se involucran más en este proceso de conservación. Que sí, Chiribiquete tiene que ver
de alguna manera con ese sitio sagrado que tanto cuidaron nuestros antepasados, nuestros indígenas, cuando primero pues atacan México, después van al Imperio Inca, buscan ese gran imperio y se vienen a buscar El Dorado. Sé de la leyenda del Dorado, nunca encontraron el tesoro del Dorado que vinieron a buscar, por el que arrasaron con casi todas nuestras riquezas naturales. Y pues he leído algo y que el sitio también se llama Manoa, que si este Chiribiquete tiene algo que ver con ese sitio sagrado tan oculto para los españoles que nunca pudieron encontrar. Se cree que sí. Bueno, dejamos al que sabe más en este punto. Qué pena, voy a tener... Yo le pongo subtítulos. Es muy importante entender que desde hace mucho tiempo hay toda una suerte de sugerencias del valor especial que tenía esta región donde está Chiribiquete. No lo llamaban así. Una de las primeras relaciones de la conquista que menciona el área más próxima a Chiribiquete viene de los diarios de Philippe von Utrecht, que fue un capitán de la casa de los Wiesner, que trabajó para la corona española, alemán, y toda su investigación lo que le demuestra es que El Dorado quedaba al sur. Después de que Gonzalo de Jiménez de Quesada logra encontrar el área que supuestamente se reconoce hoy como El Dorado en la sabana de Bogotá, gracias a todos los relatos, los mitos y las leyendas en torno al baño sagrado con polvo de oro en las lagunas, como todos lo sabemos. Finalmente, todos los indígenas seguían diciendo es al sur, es más al sur y hacia la selva. Y finalmente él termina haciendo 3 expediciones, una de las cuales le costó la vida, acercándose cada vez más a Chiribiquete. Sus relaciones históricas son maravillosas, pero finalmente, en lo que hoy es San José del Guaviare, es el último sitio a donde él logra llegar fácilmente y se encuentra con los indígenas omeguas, o así los denominan, y ellos le dicen, de aquí no puede pasar. Y les promete esta vida y la otra con tal de que lo acompañen. Finalmente, después de 3 meses de estar convenciendo al cacique de Omegua, en lo que hoy es más o menos San José del Guaviare, se incursionan hacia el sur, hacia Chiribiquete, y tienen una gran refriega con los indígenas que eran los Carijona, y no los dejaron pasar. Mataron prácticamente al 70% de su hueste militar y él tiene que retirarse. Logra de todas maneras quedar muy entusiasmado porque sabe que todo ese sigilo y toda esa defensa es porque hay algo allá muy especial. Y logra conseguir los recursos otra vez, 3 años después, para volver a hacer otra intentona, y logra llegar más al sur y lo hieren con una flecha envenenada que casi lo mata, y él tiene que escaparse, pero finalmente sus relatos demuestran que se aproxima, que logra ver la serranía a la distancia, pero la logra ver, y sí está relacionado con El Dorado. El Dorado no por el oro ni por la orfebrería. El Dorado porque es la casa del sol, y esa es la traducción de Chiribiquete, el enjambre solar. Para los indígenas, como ustedes bien saben, el oro no tiene un valor económico como sí lo tenía para los españoles. El oro era la materialización del poder del sol, y toda la orfebrería que hoy vemos en el Museo del Oro son piezas que el fundamento principal era empoderar al guerrero con la fuerza del sol para sus luchas, sus guerras, sus contactos interétnicos,
siempre asociados al empoderamiento del sol. A mí me sorprende mucho cada vez que voy al Museo del Oro, cada vez más, con toda esta lectura que yo hago desde Chiribiquete, es impresionante. El 90% de las piezas del Museo del Oro lo que traducen en una historia real y concreta del sol y de su hijo el jaguar. Y es fascinante ver la relación que existe tan fuerte entre estos dos elementos, considerando a Chiribiquete como la casa del sol, lo cual estamos en lo cierto. Es la casa del sol. Es más, es la casa del hijo del sol, el jaguar. Buenas noches. Buenas noches. Hace unos días tuve la oportunidad de ver con mi esposa el documental y quedamos absolutamente maravillados con la belleza del lugar. Y hoy hago el uso de la palabra simplemente para agradecerles a ustedes de corazón por acercarnos a Chiribiquete, pero principalmente agradecerles por mantenernos lejos de Chiribiquete. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. María José, mira, yo quería preguntarte, muchos de nosotros nos dimos cuenta de Chiribiquete hace poco, pues cuando se empieza a hablar un poco más del parque, pero vos creciste siempre sabiendo de la existencia de un lugar espectacular. ¿Qué se siente después de tanto tiempo? ¿Qué sentiste cuando te dicen, listo, usted puede ir a Chiribiquete, nos va a acompañar? ¿Y qué sentiste cuando te paraste por primera vez en Chiribiquete, en uno de los tepuyes y viste la inmensidad y la maravilla del lugar? Mira, yo te voy a decir que nunca en mi vida he sentido nada así. Mi familia se reía porque yo llevaba días y días organizando el equipaje, la cantimplora. Yo soy la persona más desorganizada del mundo y yo revisaba que tuviera el cuchillo, que tuviera no sé quién y volvía. Estuve 3 veces organizando a ver si efectivamente llevaba. Y en el momento que llegué dije, pues para mí el hecho de que me aceptaran llevar a una expedición era algo que nunca en la vida me hubiera imaginado. Y que de hecho precisamente este reportaje me dio la oportunidad, pero porque también tenía una función social. Cuando uno es periodista, uno tiene una función social y es de contarle a los colombianos la verdad, es de contarle a los colombianos qué está pasando que no conoce, porque es un compromiso que uno tiene o que uno adquiere con el oficio. Y claramente para mí la llegada a Chiribiquete era ese compromiso para llegar y poder escribir y poder filmar y poder mostrar las fotografías, pero no era conmigo. Era para el resto del mundo. Entonces, claramente, digamos, fue el momento más maravilloso. Yo nunca me imaginé estar sobre esos tepuyes, además que en Chiribiquete no hay nada. Uno sabe que está a 6 días de civilización y que si le llega a pasar algo, se murió, porque nadie puede ir a rescatarte. Y buena compañía. Sí, bueno, tenía acá J. Arango, que fue mi mano derecha, que es uno de los súper expertos de seguridad, pero claramente fue la experiencia más extraordinaria de mi vida ha sido estar en Chiribiquete. Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá.